tardes. Espero que se me oiga bien. Esto de estar en Zoom y no oírme, no lo sé. Lo primero, gracias a la organización de este programa EPA Aprendemos. EPA Aprendemos es un ciclo de sesiones formativas organizadas por la EPAP y se quedan luego alojadas a través de Formatio, aula virtual de Formatio. Para quien no lo sepa, es de acceso libre, se puede acceder a posteriori en diferido, tanto socios como no socios de la EPA. Y esta es la segunda sesión de este programa del 2022 y la sexta desde que se inició el programa de EPA Aprendemos. Esta sesión va a versar sobre enfermedades raras. Creo que no lo he dicho, yo soy Eulalia Muñoz, pediatra de atención primaria de Madrid, trabajo en el Centro de Salud Dr. Castroviejo, en la zona urbana, en Madrid capital, y tengo interés desde hace muchos años por las enfermedades raras, tanto en la formación como en coordinar especialmente atención primaria y hospitalaria en el manejo de pacientes con enfermedades raras y complejas. Esta sesión va a versar eso, sobre el cuidado de las enfermedades raras en atención, desde atención primaria. Y más que enfermedades raras sería a los pacientes y a sus familias, que van a requerir mucha ayuda por nuestra parte, ya que son en general enfermedades graves. Y estas que van a tratar hoy las dos ponentes tienen la característica de que tienen un tratamiento innovador que alarga y mejora exponencialmente la calidad de vida de los pacientes. Van a tratar del raquitismo hipofosfatémico, que lo va a exponer la doctora Montserrat Antón, y la atrofia muscular espinal, en segundo lugar, por la doctora Rocío Calvo. La sesión va a durar aproximadamente 1 hora y al final de las ponencias será el turno de preguntas. Mientras podéis ir dejando en el chat todos los comentarios y preguntas y al final las comentaremos. Por último, voy a dar una pequeña pincelada de lo que son las enfermedades. Recordar el término, ¿qué quiere decir? En el año 99, la Unión Europea definió por unanimidad el nombre de enfermedad rara, aquella enfermedad que por prevalencia afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes y además tiene peligro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues muy brevemente, lo primero, estar alertas en esos signos que nos pueden orientar, signos de alarma en las exploraciones que hacemos rutinariamente en nuestro programa de revisiones del niño, ¿no? O que bien detectamos en la familia, siempre muy alertas, con las orejas muy abiertas a lo que nos dicen las familias, signos que les llama la atención en la exploración o en el desarrollo, algo que hace raro o que no hace, siempre estar pendiente. Una vez que hemos detectado algo, intentar canalizar lo más rápido posible para que la demora en el diagnóstico no se alargue y agilizar la interconsulta o acelerarla en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, según cada uno sabe dónde trabaja, lo que puede hacer. Segundo, una vez que ya tenemos un diagnóstico, pues aprendernos la enfermedad, no la tenemos que conocer. Evidentemente no podemos conocer unas 7.000 enfermedades raras que se dice que existen, pero sí no la podemos estudiar para poder ayudar a este paciente y sus familias. Ahí tengo que decir que hay una página, yo creo que es muy útil, FEDER, la Federación de Enfermedades Raras Española. Es una página muy amplia donde habla de lo que ayudan a las familias a lo que hacen en investigación y hay un listado se accede a un listado de enfermedades donde de forma rápida, en 1 minuto, nos ha hecho un breve resumen, porque bueno, está conectada con Orfanet. También podemos ir directamente por Orfanet, donde lo mismo es el portal de enfermedades raras y medicamentos huérfanos de Europa, y ahí nos hace una descripción actualizada con novedades en tratamiento, en genética, en todo. Y de esa forma, de breve, le podemos orientar a la familia y luego ampliar nosotros los conocimientos. Tercero, muy importante, el consejo genético, si existe una herencia conocida.
para que la familia tenga, bueno, pues, a posteriori decidir si no le han dado la derivación en el hospital, nosotros ayudarla. Y por último, el gran reto, ayudar en la coordinación entre hospital y primaria. Eso es algo que está pendiente y intervenir en lo que podamos. Cada uno sabe, en nuestra zona hay un director de continuidad asistencial, podemos un poco establecer una vía de comunicación para poder ayudar a estas familias que tengan la mejor calidad de vida posible. También AEPAP tiene dentro de su web de Familia y Salud, tiene una página de web de términos y de datos útiles en enfermedades raras, de páginas, de direcciones, que también puede ser útil. Y dada esta pequeña introducción, pasamos ya a la primera sesión, que es la primera charla, la va a dar Montserrat Antón sobre raquitismo hipofosfatémico. Montserrat Antón tiene un currículum muy amplio, es pediatra, trabaja en la unidad de nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y tiene, bueno, un currículum muy amplio de docente, profesional, investigación, pero lo que más nos interesa, yo creo que está muy dedicada desde hace muchos años en colaborar en la docencia con pediatría y nefrología, y de hecho ha colaborado en varios talleres o cursos de AEPAP. Así que adelante, Montserrat. Muy bien. Pues hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lali, por tu presentación. Y vamos a comenzar aquí. Aquí, pues como comentaba, muchas gracias, Lali, por la presentación. Me gustaría también agradecer a los organizadores de las sesiones formativas y darles la enhorabuena, pues, por el excelente programa formativo que desarrollan. Y gracias a todos los asistentes virtuales por vuestra atención. Yo voy a comenzar a hablar del raquitismo hipofosfatémico, pero antes, pues, quería declarar mi conflicto de interés con la compañía farmacéutica Kyowa Kirin, que comercializa el fármaco para esta enfermedad. Muchos de vosotros, pues, os preguntaréis qué hacemos hablando del raquitismo hipofosfatémico hoy y a estas horas, cuando, pues, quizás por la hora que es podríamos estar tomando un café con los amigos, realizando, pues, algo de deporte, o nosotros concretamente, pues, visitando los patios de Córdoba, a los que os invito. Y sin embargo, pues, me gustaría convenceros de que realmente que tenemos razones para estar aquí. El raquitismo, hablando de raquitismo hipofosfatémico, que es más conocido por sus siglas XLH del acrónimo del nombre que recibe en inglés. El raquitismo hipofosfatémico, como ya ha comentado Lali, es una enfermedad rara y como tal, pues, existe un retraso en el diagnóstico. Es una enfermedad, la forma más frecuente de raquitismo hereditario, y el hecho de que como pediatras no conozcamos bien los síntomas de esta enfermedad, pues va a conllevar que exista un retraso en el diagnóstico. Lo más importante es que bueno, pues, fruto de la investigación se ha conseguido conocer mejor los mecanismos fisiopatogénicos de esta enfermedad, y se ha conseguido una diana terapéutica con la comercialización de un tratamiento que es efectivo y que, sin lugar a dudas, pues, mejora la calidad de vida de estos pacientes. Y además, esta enfermedad, debido a la afectación de múltiples órganos y que afecta la calidad de vida de los pacientes que la padecen, pues requiere un manejo multidisciplinar. Y nosotros, como pediatras, y específicamente, pues, los pediatras de atención primaria, deben de acompañar al enfermo y a la familia durante la infancia en el proceso de la enfermedad. Todo esto es lo que nos justifica que estemos hoy hablando y aprendiendo de raquitismo hipofosfatémico. Cuando a los pediatras nos hablan de raquitismo, pues nos resulta una enfermedad conocida, al menos que hemos estudiado y que está recogida en los principales tratados de pediatría. Las características clínicas de niños que tienen una talla baja, con unas deformidades notorias en los huesos largos, especialmente en las piernas, con una tibia vara o bien en valgo, con rotación en el fémur, con un tórax ancho, y que, si pudiésemos ver con más detalle, donde está presente el rosario raquítico a nivel costal, que tienen deformidades en el cráneo, con una escafocefalia y dolicocefalia y una frente amplia.
Todas estas características pues las conocemos de haberlas estudiado, pero es cierto que corresponden al raquitismo carencial, que fue muy prevalente a principios del siglo XX, pero que gracias a la mejora del nivel sociosanitario, a las medidas de sanidad pública que se instauraron con la fortificación de las fórmulas de los lactantes y de muchos alimentos con vitamina D, pues hace que sea una enfermedad poco frecuente actualmente y que muchos de nosotros pues a lo mejor no hemos llegado siquiera a ver en nuestra consulta. Sin embargo, pues actualmente se dice que está aumentando su prevalencia debido al cambio en los hábitos de vida, a las grandes campañas que se han realizado para la prevención del cáncer de piel, disminuyendo la exposición al sol de la población, y hace pues que en el último año se hayan publicado, por ejemplo, en Anales de Pediatría, pues 2 casos de raquitismo carencial, y por tanto, pues como pediatras debemos de conocer esta enfermedad y sobre todo de identificar cuáles son los niños que están en situación de riesgo de padecerla, puesto que es la forma de raquitismo, el raquitismo carencial más frecuente. ¿Qué niños pueden padecer un raquitismo carencial por falta de vitamina D o más excepcionalmente por falta de calcio? Pues especialmente aquellos recién nacidos y lactantes pequeños que reciben una lactancia materna exclusiva sin suplemento de vitamina D, o aquellos en que provienen de embarazos de madres que tienen poca exposición solar o déficits nutricionales y hace que sean deficientes en vitamina D, o madres que están lactando con un déficit de vitamina D. En esos casos pues, puede existir la presencia de un raquitismo carencial. En los lactantes mayores y en los niños pues, es menos frecuente y sin embargo puede estar presente pues, en aquellos en que tienen una escasa exposición al sol, en aquellos que tienen dietas muy restrictivas y alteradas y quizás un poco más prevalente en aquellos niños que tienen enfermedades, bien sean digestivas, hepáticas o renales, que hacen que disminuya la absorción de la vitamina D o bien su metabolismo a formas activas, como serían enfermedades renales. Y estos serían los niños que probablemente pues, estén en riesgo de padecer un raquitismo carencial. Vamos a hacer un breve repaso de cuál es el metabolismo de la vitamina D para así reconocerlo en sus formas mucho menos frecuentes, que sería el raquitismo hipofosfatémico. La fuente principal de vitamina D pues, proviene del metabolismo del 7-dehidrocolesterol de la piel. A través de la fotolisis por los rayos ultravioletas se produce la formación del colecalciferol y en mucho menor proporción pues, proviene de la dieta, generalmente de los pescados grasos y en forma de colecalciferol y más raramente pues, algunos vegetales que son ricos en ergocalciferol. Cuando existe un déficit de la ingesta o de la producción de vitamina D, pues lo que se va a producir es una falta de absorción de calcio a nivel intestinal, produciéndose una hipocalcemia que hace que se active la paratormona y se va a producir un hiperparatiroidismo. La acción principal de la paratormona va a ser aumentar la resorción ósea en un intento de obtener calcio y en menor proporción fósforo del hueso. Activa a las formas activas de vitamina D para intentar aumentar la absorción intestinal de calcio y a nivel renal pues va a existir una eliminación aumentada de fosfato. ¿Esto qué ocasiona? Todo este mecanismo pues que existan niveles bajos de calcio y de fosfato en la sangre y esto va a hacer que en un organismo que está en crecimiento, como es en el niño, la placa de crecimiento, los condrocitos hiperplásicos que van a pasar a formar hueso, pues sufren una alteración en su proceso de transformación y de apoptosis y la matriz de mineralización, la matriz osteoide se va a mineralizar de forma inadecuada. Todo esto va a producir pues, grandes deformidades óseas y una alteración del crecimiento pues, que va a ocasionar los síntomas característicos del raquitismo, en este caso el raquitismo nutricional. Pues bien, todo esto es porque debemos de conocer esta enfermedad, que es la forma de raquitismo más frecuente, para saberlo distinguir de otras formas muchísimo menos frecuentes, que es el raquitismo hipofosfatémico. El raquitismo hipofosfatémico es una enfermedad hereditaria que se produce por una mutación del gen C. Este gen codifica una endopeptidasa que va a producir la lisis de unas proteínas que intervienen en el metabolismo del factor de crecimiento fibroblástico 23. Este va a aumentar en gran cantidad y este se va a expresar fundamentalmente en el hueso, lo que va a producir es una alteración en la mineralización ósea. Se va a producir una pérdida de fosfato a nivel renal, por lo tanto vamos a tener niveles de fosfato en sangre muy bajos y una disminución de la forma activa de vitamina D.
La herencia de esta enfermedad es dominante, ligada al cromosoma X, y lo van a padecer, por tanto, tanto los varones como las mujeres. El gen FEX, que es el responsable de la enfermedad, se aloja en el brazo corto del cromosoma X. Cuando el que está afectado es el padre, pues va a transmitir la enfermedad a todas sus hijas y nunca la va a transmitir a ningún hijo varón. En el caso de que sea la madre la afecta de la enfermedad, pues va a transmitir la enfermedad, el gen mutado, al 50% de su descendencia, bien sea con independencia del sexo, bien sea mujeres o varones. Por tanto, el raquitismo hipofosfatémico es la forma de raquitismo frecuente, supone el 80% de los raquitismos hereditarios, aunque existen otras formas más raras con otro tipo de herencia, y en el 70-80% de los casos va a existir antecedentes familiares de enfermedad. Nunca debe existir la transmisión de varón a varón, puesto que va ligado al cromosoma X, y en un 20 a 30% de los casos se produce mutación de novo con aparición de casos esporádicos en los que no podemos encontrar antecedentes familiares de la enfermedad. Se trata, como bien hemos comentado, de una enfermedad rara, por tanto su incidencia y su prevalencia son muy bajas. Podemos resumir que aparece en 1 de cada 20.000 habitantes, pero para hacernos idea, ¿a cuántos pacientes afecta esto en nuestra población? Pues teóricamente, teniendo en cuenta los datos del INE del 2021, se deberían de diagnosticar 13 recién nacidos nuevos, recién nacidos con la enfermedad anualmente, y debe existir una prevalencia en niños menores de 14 años, alrededor no llega a los 100 niños en nuestro país, residentes en nuestro país. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad? Pues se produce una mutación en el gen FEX. Eso va a producir de manera indirecta unos niveles muy altos de FGF23, del factor de crecimiento fibroblástico 23, que se expresa fundamentalmente a nivel óseo. Y esto va a hacer que exista una activación de los transportadores de fosfato a nivel renal y se produzca una gran pérdida de fosfato por orina. Y además se disminuye la producción de la 1,25 hidroxivitamina D. Todo esto va a hacer que existan bajos niveles de fosfato y que exista una mineralización anómala del hueso. En el caso del niño, pues ese es un hueso en crecimiento. Y eso va a ser el responsable de que existan unas grandes deformidades óseas y una alteración de la mineralización del hueso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta enfermedad? Pues sobre todo las manifestaciones a nivel musculoesquelético, que es donde se expresa el gen C fundamentalmente. Pero existen otras alteraciones a nivel neuroquirúrgico y dentales, ya que el gen C también se expresa en los odontoblastos. Las manifestaciones esqueléticas pues, van a hacer que se inicien muy pronto, alrededor del año de vida, y comienza con un retraso en el inicio de la deambulación. Son niños que tienen dificultad para caminar, que en cuanto empiezan la bipedestación ya empiezan con deformidades en los huesos largos, en las piernas, y tienen una marcha anadeante, con una gran lateralización del tronco, que les hace pues, aparecer como niños torpes. Enseguida empiezan a progresar las deformidades óseas, que pueden ser sobre todo bueno, pues de fémur y de tibia, formando la deformidad en valgo, en varo, aunque también se puede producir rotaciones de estos huesos. Son niños que van a presentar una talla baja y que es una talla baja desproporcionada. Vamos a ver cómo el segmento superior, pues sí está acorde a su edad, sin embargo tiene unos miembros inferiores que generalmente son cortos, los que les da un aspecto rizomiélico. Además, se afectan también las articulaciones, produciendo pues, osteoartritis, y esto va a ocasionar pues, que tengan con frecuencia dolor. Es uno de los síntomas que reportan los pacientes con mayor frecuencia. Incluso se dice que son niños irritables y que posiblemente pueda ser debido al dolor. Con el tiempo pues, van presentando entesopatía y rigidez articular, lo que les limita sus movimientos y la realización del ejercicio. Esto muchas veces conlleva que sean pacientes que tienen un sobrepeso añadido, y además pues, van a presentar unas lesiones radiológicas que son características, además de las deformidades, y que vamos a ver ahora a continuación. Estas son las radiografías de miembros inferiores y superiores de una de nuestras pacientes al diagnóstico de la enfermedad. Podemos ver la gran deformidad que existe en la diáfisis de los fémur, que están incurvados, y de la tibia. Existe, como podéis ver, un ensanchamiento de la metáfisis, que se llama un ensanchamiento con una forma en copa de champán,
y existe una mayor engrosamiento de la cortical interna de los huesos largos, pero lo más llamativo pues, son las grandes deformidades que esto va a ocasionar. Y en los miembros superiores pues, podemos ver imágenes pseudopícticas en los huesos, incluso como unas imágenes que se llaman de rarefacción, que vemos aquí en la metáfisis del cúbito y del radio, que dan como de un hueso como roído, como alteraciones en la mineralización. Hemos dicho que estas son las principales manifestaciones, pero además existen manifestaciones neuroquirúrgicas porque existe una malformación del macizo craneal y con deformidades que generalmente suelen ser una dolicocefalia, con el segmento longitudinal más alargado que el transversal. Esto también puede producir alteraciones en el hueso temporal que van a dar alteraciones auditivas y además existe una alteración en la producción de la endolinfa a nivel iónico y eso va a ocasionar que exista sordera, sordera que puede ser de tipo mixto, tanto neurosensorial como de conducción. También existen anomalías dentales que hasta ahora pues, no se le había prestado mucha atención, pero que causan importante morbilidad. Son muy frecuentes las caries, los accesos dentarios y la pérdida precoz de dentadura, por lo que estos niños van a requerir un tratamiento y higiene dental muy, muy estrecho. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta enfermedad? Pues principalmente por sus manifestaciones clínicas y ahí nosotros tenemos un papel importante. Es cierto que tiene una gran variabilidad fenotípica en la gravedad de la expresión, desde pacientes con leves deformidades de los miembros inferiores o simplemente con la pérdida precoz de las piezas dentarias, a otros en que las manifestaciones y las malformaciones, las deformidades de los huesos pues son claramente manifiestas. A nivel analítico, pues vamos a ver de forma basal que tiene unos niveles de fosfato muy bajos y unos niveles de fosfatos alcalina muy aumentados para su edad y de una manera ya más detallada podríamos ver las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo. A nivel radiológico, pues van a presentar las lesiones características que hemos ido presentando. Y es importante reconocer que hasta en el 80% de los casos pues van a existir antecedentes familiares de manifestaciones clínicas similares, aunque ya tenemos que reconocer que en diferentes estadios de gravedad. El diagnóstico de confirmación podemos hacerlo de forma genética, que llega a alcanzarlo en el 90% de los casos familiares y en menor proporción en los casos esporádicos. Esto no es necesario ni para confirmar la enfermedad ni para iniciar el tratamiento, pero sí es importante porque bueno, pues ayuda al paciente y a la familia a aceptar la enfermedad y además nos va a permitir realizar un consejo genético para la descendencia. Pues como pediatras sabemos que si las manifestaciones clínicas fundamentales van a ser las deformidades de miembros inferiores, pues con cierta frecuencia vamos viendo pacientes que tienen estas deformidades y ahora pues quizás nos acordamos, ¿se nos habrá pasado algún paciente con esta enfermedad? Bueno, pues en los primeros años de vida existe un varo fisiológico de las tibias que luego se torna en un valgo, terminando finalmente en una situación de valgo fisiológico a partir de los 9 años. Entonces sería en los primeros años de vida, hasta los 3 años, en que el varo es más llamativo, cuando nos puede surgir la posibilidad de la duda diagnóstica. Entonces deberemos hacer el diagnóstico diferencial al ver un genuvaro, pues con alteraciones funcionales, que son alteraciones fisiológicas, niños que tienen las piernas un poco más arqueadas, pero que con el tiempo pues van a ir mejorando con el crecimiento y ya en los primeros años de vida van a pasar a la situación en valgo habitual. Sin embargo, existen otras formas, otras alteraciones que producen un genuvaro llamativo y que son enfermedades como la enfermedad de Blom o tibias varas idiopáticas, en las que existe un cierre precoz de la metáfisis interna de la tibia. Entonces, hasta un 60% de los casos esta enfermedad es bilateral y puede simular pues un raquitismo, las deformidades características del raquitismo hipofosfatémico. En esta enfermedad los hallazgos radiológicos son diferentes y el tratamiento suele ser quirúrgico con un buen pronóstico. Además, hemos dicho pues, que existen otras formas de raquitismo en que sus manifestaciones clínicas van a ser similares y va a ser por las alteraciones analíticas por donde podemos y el estudio genético de realizar el diagnóstico diferencial y displasias óseas en que existen también trastornos de mineralización, bien sean de causa genética por alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo o en el colágeno que van a producir una alteración de la mineralización y con las que también tendremos que hacer el diagnóstico diferencial.
Bueno, pues me gustaría compartir con vosotros el caso clínico de una de nuestras pacientes en la que sí hubo un cierto retraso en el diagnóstico y cómo fue su pediatra de atención primaria el que nos orientó hacia la presencia de la enfermedad. Se trata de una niña que es fruto de un embarazo sin problemas y que la familia no había antecedentes de enfermedades y tenía un hermano mayor sano. El periodo de lactancia transcurrió sin incidencia y ya los padres refieren que tuvo un retraso en el inicio de la deambulación. Comenzó a andar después del año de vida y que además tenía una marcha torpe, que se caía con frecuencia, y fue entonces pues, cuando veían que las piernas de su niña pues, que estaban torcidas y que no las veían normales. La madre consultó al pediatra, que estuvo haciendo un seguimiento clínico, y finalmente, ante la deformidad llamativa, hacia los 3 años de edad, pues la remitió para estudio por traumatología. Allí en traumatología pues, se le hicieron series óseas donde se vieron las deformidades y con el diagnóstico inicial de tibias varas pues, se remitió para la intervención quirúrgica. Fue en ese momento cuando se le realiza una analítica y recibe la alerta de su pediatra de que hay un parámetro alterado. Eso pues, nos llevó a la sospecha de que existía un raquitismo y que no se trataban de unas tibias varas idiopáticas, y fue ese momento cuando su pediatra lo remitió para estudio por endocrinología y por nefrología pediátrica. En ese momento pues, confirmamos que se trataba de un raquitismo hipofosfatémico, iniciamos el tratamiento con sales de fosfato y vitamina D, con mejoría clínica de las deformidades y de los síntomas que presentaba la paciente. Realizamos el estudio genético que nos confirmó una mutación del gen FEX y ya en el último año en que se ha comercializado el fármaco específico para esta enfermedad, pues inició el tratamiento con el que está actualmente. Os preguntaréis que cuál era esa analítica que llamó la atención de su pediatra, pues esta era. Se habían determinado los parámetros de la glucosa, urea, creatinina, magnesio, calcio, fosfato y la fosfatasa alcalina. Estos son los parámetros que daba el laboratorio y quizás pues, lo que llamó la atención fue la elevación de la fosfatasa alcalina. Todos nosotros sabemos que como pediatras pues, que la fosfatasa alcalina está elevada en los niños por el hueso en crecimiento. Y si vamos a las tablas de normalidad, de valores de normalidad, nuestra paciente tenía en este momento 4 años y el valor normal tiene que ser por debajo de 644. Nuestra paciente presentaba unos valores que estaban por encima de ese límite de 784. Realmente se amplió todo el metabolismo calcio-fósforo y estos fueron los resultados, determinando la paratormona, el calcidiol y el calcitriol, la vitamina D, la 25 y la 1,25 hidroxivitamina D. Y estos fueron los resultados que presentaba. ¿Cómo sospechamos que se trataba de un raquitismo hipofosfatémico? Bueno, pues aquí está la clave. Los valores que tenía de calcio y de fosfato, que aparentemente el laboratorio nos los da como normal porque los parámetros de referencia no están adaptados a la edad, como sucede con la creatinina y con otros valores, pues vemos que ese valor de fosfato, cuando consultamos con las tablas de normalidad para la edad de 4 años que tenía nuestra paciente, pues no eran valores normales, sino que estaban por debajo de lo normal. Deberían oscilar entre 4 y 6. Nuestra paciente tenía 3,2 de fosfato, que es un fosfato bajo. Si volvemos aquí a la tabla de los valores de normalidad, pues llama la atención como los valores en el primer mes de vida pues tienen que ser alrededor de 7, 8 miligramos de decilitro de fosfato, van bajando en los primeros años de vida, alrededor de 6, 5, hasta pasar a la edad de la adolescencia alrededor de 4 y el valor de 3,5, que es el que dan como rango de normalidad en los adultos. Bueno, pues igual que sabemos que la fosfatasa alcalina está aumentada en los niños, tenemos que reconocer que los valores de fosfato también varían con la edad. Bueno, pues probablemente si encontramos algún paciente con estas características clínicas, el principal diagnóstico diferencial al que nos enfrentemos desde atención primaria sea con un raquitismo carencial. ¿Y qué distingue una cosa de otra? Bueno, pues en primer lugar, en el raquitismo carencial encontraremos los factores de riesgo que hemos comentado, mientras que en el raquitismo hipofosfatémico es posible que hasta en un 80% de los casos pueden existir antecedentes familiares de manifestaciones de la enfermedad. Los parámetros analíticos básicos que vamos a hacer, pues en el raquitismo carencial, dependiendo de en qué fase del mismo nos encontremos, va a existir una hipocalcemia, una hipofosfatemia, va a existir un aumento de fosfatasa alcalina y la clave es que los valores de 25 hidroxivitamina D, que son los que mejor nos van a medir
el nivel nutricional o la reserva de vitamina D pues van a estar muy bajos, porque es un raquitismo carencial. Sin embargo, en el raquitismo hipofosfatémico llamará la atención que el calcio tiene un valor normal, pero el fosfato está muy bajo, puesto que el mecanismo efector de esta enfermedad es el aumento del FGF23, que es una hormona fosfatúrica con una gran pérdida de fosfato por orina, y los valores de vitamina D pueden estar normales, o como la prevalencia de déficit de vitamina D en la población es alta, pues podrían estar ligeramente disminuidos. Y sobre todo son el 1,25 el que suele estar bajo. Mientras que en ambas enfermedades van a existir signos radiológicos de raquitismo que son difíciles de distinguir una de otra, y mientras que en el raquitismo carencial pues se van a normalizar todas las alteraciones analíticas, clínicas y radiológicas con el tratamiento con calcio y vitamina D, en el raquitismo hipofosfatémico el empeoramiento suele ser progresivo y no mejora con la adición de vitamina D con el calciferol. Pues bien, una vez que hemos diagnosticado al paciente, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en el tratamiento de esta enfermedad? En primer lugar, imaginaros lo duro que es el control del dolor. Ese es el primer objetivo que nos planteamos. Son niños que manifiestan que continuamente tienen dolor al caminar, dolor al jugar y que evitan hacer ejercicio físico. En segundo lugar, pues el control de las deformidades. Las deformidades es habitual que con el tratamiento vayan mejorando y el crecimiento vayan mejorando progresivamente. El pronóstico de talla de estos niños es pobre y con el tratamiento pues parece que podemos mejorarlo. Y también nos debemos de descuidar pues toda la morbilidad de las manifestaciones dentales que son frecuentes, pues los accesos y la pérdida precoz de las piezas dentarias. Hasta ahora, pues el tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento convencional, pues con sales de fosfato, puesto que es lo que pierde, que tienen pues mal sabor y que pueden dar síntomas digestivos, de mala tolerancia digestiva y de diarrea, y que hay que administrarlas con frecuencia, 4 dosis al día. Y formas activas de vitamina D, que tienen el peligro pues, de producir hipercalcemia y de aumentar el producto de calcio-fósforo, produciendo pues, nefrolitiasis y depósitos de calcio en los riñones, lo cual pues, empeoraría el pronóstico a largo plazo. La mayoría de estos niños, más del 50%, requieren tratamiento quirúrgico y ortopédico, y además de un estrecho cuidado de la higiene dental y de cuidado por odontología. Y en muchos de ellos pues, el pronóstico de talla es malo y se plantea la posibilidad de tratamiento con hormona de crecimiento. Esos niños pues, requieren un seguimiento multidisciplinario, y es donde el papel del pediatra de atención primaria pues, puede ser muy, muy importante. Generalmente el tratamiento va a ser liderado por el endocrinólogo o nefrólogo pediatra y en coordinación con su pediatra de atención primaria. Van a requerir pues, numerosos seguimientos y en muchos casos intervenciones por traumatología y ortopedia, por lo que van a necesitar tratamiento rehabilitador y fisioterapia, tanto para las actividades diarias como para la recuperación después de la cirugía ortopédica. En ocasiones van a necesitar algún tipo de tratamiento neuroquirúrgico. Con la evolución no solamente son frecuentes o presentes las deformidades craneales, pero también se puede producir una estenosis del canal raquídeo con clínica neurológica, la hipoacusia y el seguimiento por el otorrino, los cuidados que ya he comentado por el odontólogo y en muchas ocasiones pues, requieren de un tratamiento psicológico y un soporte emocional. Ya he comentado que hay que vigilar el crecimiento y conseguir pues, que lleguen a su mejor pronóstico de talla, aunque se ha visto pues, que el tratamiento con hormona de crecimiento muchas veces mejora, pero puede existir peligro de que incrementen sus deformidades. Recientemente pues, se ha comercializado el Burosumab, que es un anticuerpo monoclonal recombinante humano, que lo que hace es bloquear el FGF23. Por tanto, es un mecanismo, o sea, lo que va a hacer es alterar el mecanismo patogénico principal de la enfermedad. Este fármaco pues, se comercializó en 2018, pero no ha sido hasta el año 2021 en que se aprobó la financiación por el Sistema Sanitario Público de España.
El fármaco es un fármaco de alto impacto económico, por tanto, pues su uso está regulado a nivel hospitalario. Es un fármaco que se inyecta de forma subcutánea y que se administra cada 15 días. Inicialmente se administra en el hospital, pero posteriormente lo pueden administrar las familias en casa. Este fármaco pues, ha venido a cambiar la evolución natural de la enfermedad, aunque llevamos poco tiempo de evolución. Se han realizado diferentes ensayos clínicos y el último publicado pues, es un ensayo con 52 niños que intenta evaluar la eficacia a largo plazo de este fármaco. Y se ve cómo mejora claramente el metabolismo de fosfato, normalizando los niveles que antes estaban por debajo del valor normal. Mejora el raquitismo, las deformidades y el crecimiento, disminuye el dolor y es un fármaco que los efectos secundarios más frecuentes son los presentados a nivel local por el lugar de la inyección y en general pues es bien tolerado. Por tanto, pues podemos decir que se abre un nuevo horizonte en el futuro de estos pacientes, pero que queda todavía mucho para hacer. Es preciso que se haga un registro de pacientes que nos permita conocer mejor la evolución natural de la enfermedad y cómo se modifica con el tratamiento, cómo la enfermedad y el tratamiento impactan en su calidad de vida. Se han publicado, pero es necesario pues, continuar con guías de práctica clínica que nos permitan, sobre todo, coordinar la asistencia multidisciplinar de estos pacientes, mejorando así su calidad y la optimización del uso de los recursos sanitarios. Y quedan todavía pues, por evaluar cuáles son los parámetros de riesgo y beneficio del tratamiento convencional y del nuevo tratamiento con Burosumab, así como el coste-efectividad tanto en la infancia como posteriormente cuando estos niños finalizan el crecimiento, si deben de mantener el tratamiento en la edad adulta. A modo ya para terminar de resumen, pues me gustaría recordar que esa es pues la imagen de una de nuestras pacientes y cómo llama la atención pues, los síntomas clínicos manifiestos que presentaban, que yo creo que no se nos pueden pasar por alto como pediatra, como con una aproximación inicial a los valores analíticos de fosfato y de fosfatasa alcalina en niños podemos sospechar este raquitismo. Y los hallazgos radiológicos pues, van a ayudarnos al diagnóstico de la enfermedad. De ahí el título de la charla, en que tu diagnóstico puede cambiar la vida de estos pacientes. Y esta misma paciente, una vez que ha recibido el tratamiento, esto fue con el tratamiento convencional, podéis observar cómo la deformidad de las tibias ha mejorado muchísimo. Aún así tiene deformidades debido a la rotación del fémur en la cadera, que ahora no son visibles, como todavía mantiene una frente amplia, pero es una niña preciosa. Existe una asociación de pacientes, la Asociación de Raquitismo Española de Raquitismo y Osteomalacias Hereditarias, que nos pone de manifiesto cómo va cambiando la asistencia sanitaria, el empoderamiento de los pacientes y de sus familias y cómo participan en la toma de decisiones de su enfermedad. Y bueno, pues con eso termino y espero que haya podido aportar nuevo conocimiento al manejo de esta enfermedad y para facilitar el diagnóstico de esta enfermedad rara desde la atención primaria. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Montserrat, por la excelente presentación y muy clara. Y ahora pasamos a la siguiente ponencia. Va a ser sobre la atrofia muscular espinal y la va a presentar la doctora Rocío Calvo. Es pediatra neuropediatra del Hospital Regional Universitario de Málaga y al igual que Montserrat, pues también tiene un excelente y amplio currículum. Es doctora, profesora de la facultad, investigadora con experiencia en docencia, en investigación. Y a destacar, yo creo que también dedicada a la docencia con atención primaria para mejorar el conocimiento de enfermedades neurológicas. Y es miembro también, en este caso, del Consejo Asesor del Tratamiento para esta enfermedad, para la AME, de la Junta de Andalucía. Y nos va a hablar de esta enfermedad que ha sido devastadora. Los que hemos tenido ocasión de conocer a algún enfermo de AME,
pues el que exista este tratamiento tan novedoso, a mí me parece, vamos, todo un hito, porque es una enfermedad realmente hasta ahora había sido devastadora. Así que bueno, adelante, Rocío. Bueno, pues muchas gracias, Lali, y a Carmen y a la EPAD por invitarme, por darme esta oportunidad de hablar ante pediatras de toda España, a Rubén y a Pepe, que están en la parte técnica y bueno, pues sí, pues como dice Lali, todos, me imagino, los que tenéis un poquito de edad, habréis conocido algún caso de atrofia musculoespinal y los casos devastadores que suponen el tipo 1 y los muy invalidantes que son los tipo 2 y los tipo 3. Las perspectivas han cambiado por completo. Yo estoy ilusionadísima de formar parte de este futuro para esta enfermedad y que veo que va a ser el futuro de muchas enfermedades y bueno, a ver si os gusta la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Esta. Creo que se ve, imagino que sí. Bueno, bueno, yo soy Rocío Calvo, como ha comentado Lali, y bueno, vamos a intentar hacer una pequeña vuelta a todos estos conceptos, aunque puede que no nos dé tiempo, porque bueno, la charla no es muy prolongada, tampoco podría serlo, porque si no, vaya a terminar agotado. Y bueno, a ver si tenemos alguna idea más clarita, ¿no? Después de que termine. Primero, bueno, pues hablar un poco de qué es la atrofia musculoespinal para recordarlo, ¿no? Sabemos que, bueno, una enfermedad neuromuscular, genética, que provoca una debilidad en los músculos y la pérdida progresiva del movimiento. Es la causa genética más frecuente de mortalidad infantil, lo era hasta hace muy poco. Estos niños tienen debilidad sobre todo en áreas proximales y además muy interesante es que no afecta a la capacidad cognitiva ni a la capacidad de sentir dolor. Por tanto, bueno, es una enfermedad, como bien ha dicho Lali, devastadora. La progresión tiene que ver con la serie de síntomas que lo acompañan y en los que vosotros podéis tener mucho que ver en su control. Es una enfermedad autosómica recesiva, perdón, a ver, es una enfermedad autosómica recesiva con un nivel de portadores bastante alto en la población caucásica, que somos nosotros, uno de cada 50, pero una existencia real de pacientes que ronda entre uno de cada 6.000, uno de cada 10.000. Por tanto, es una enfermedad rara, aunque si lo pensáis, casi todos habéis visto algún paciente en vuestra vida. La causa es la degeneración de la motoneurona del asta anterior de la médula por la falta de una proteína que se llama la proteína protectora de la motoneurona, la Survival Motoneuron Protein, ¿no? Esta proteína es ubicua, está en todos los tejidos y ayuda a la splicing, a la lectura de los genes, pero parece que es especialmente necesaria para que la motoneurona consiga sobrevivir. Es siempre progresiva, es siempre degenerativa en todas sus formas y todos los pacientes tienen una esperanza de vida limitada. Los subtipos se describen basándose sobre todo en la edad de debut y en la función motora máxima alcanzada. Esta era la forma de definirlo hasta hace poco, ahora quizás se puede decir que ha cambiado un poco. Lo principal es que ahora tiene alternativas terapéuticas y unas alternativas que realmente pues, son eficaces y esperanzadoras para la modificación de la evolución de la enfermedad. ¿Y dónde está el fallo en esta enfermedad? Bueno, el fallo está en el brazo largo del cromosoma 5, en el que tenemos dos genes muy parecidos, SMN1 y SMN2. Se diferencian solo en 5 nucleótidos, pero esos son suficientes para que el que está en la región telomérica, que es SMN1, produzca una proteína eficaz y el que está en la zona centromérica, que es SMN2, produzca una pérdida del exón 7 en la transcripción y una producción de una proteína inútil, anómala y que se degrada muy rápidamente. ¿Qué le pasa a las personas con atrofia musculoespinal? Pues no tienen SMN1 y tienen que defenderse con la producción de proteína que consiga su SMN2. Esto hace que haya una relación directa con la cantidad de SMN2 que tienen los pacientes. Y no hay una relación absolutamente directa con el fenotipo, pero parece que sí que tiene. Es muy posible que un paciente que solo tenga 2 copias de SMN2 sea un paciente con el fenotipo tipo 1, que es el más grave, un paciente que tenga, sobre todo, unas 3 copias de SMN2 sea un tipo 2 y así pues sucesivamente.
Realmente el pronóstico de la enfermedad lo da el momento en el que lo diagnostiquemos, el momento en el que lo tratemos y la capacidad motora máxima que haya alcanzado antes de que podamos iniciar el tratamiento. Eso es en la actualidad y esto ha cambiado mucho el fenotipo clínico del paciente. Porque el fenotipo que recordamos, si habéis estudiado alguna vez esta enfermedad, es este. Teníamos la atrofia musculoespinal tipo 1, que era la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, que recordaréis, que son pacientes que nunca llegan a sentarse, presentan los síntomas por debajo de los 6 meses, son niños con una hipotonía severa, que presentan mucha afectación vulvar, dificultad respiratoria, dificultad para la deglución, los reflejos están ausentes desde el primer momento y generalmente estos pacientes fallecían por debajo de los 2 años de vida. El tipo 2, que eran pacientes que se sentaban pero no llegaban a conseguir ponerse de pie y mucho menos a caminar, que también iban perdiendo los reflejos y que tenían muy característica unas polimioclonias en los deditos, ¿no? En las manos. El tipo 3, que son niños aún mayores, que llegan a caminar, pero que tienen un caminar artefactado, con dificultad y que finalmente perderán la deambulación pues más o menos en el decenio de vida, y los adultos, que son personas que debutan sobre los 20-21 años y tienen una progresión mucho más lenta. Todos estos son pacientes con atrofia musculoespinal y son todos estos que podemos tener aquí, que son todos pacientes que actualmente yo trato en el hospital, y lo que sí tienen todos en común, como habéis visto, tienen muchas diferencias, evidentemente, pero sí que lo que tienen en común es que todos tienen una fase presintomática, que es diferente para cada uno de los tipos. Parece que el poder actuar en esa fase presintomática o al inicio de los síntomas nos ofrece una ventana terapéutica en la que el tratamiento puede prevenir mucha de la discapacidad que tendrían estos pacientes más adelante. Si se consiguen tratar pronto, pues estos pacientes podrían llegar a tener quizá una evolución muy cerca de la línea verde, que sería la línea de desarrollo normal. Aún así, si os fijáis en el gráfico, todos con el tiempo pierden funcionalidad y eso es una característica común de esta enfermedad en todos los subtipos. Por tanto, está claro que es urgente el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento precoz, y en eso tenéis mucho que hablar vosotros. Bueno, ¿cuál sería la mejor forma de cuidar a estos pacientes desde primaria? Bueno, pues como ha dicho Monse también, en los pacientes con raquitismo hipofosfatémico, pues diagnosticándolo lo más pronto posible. Pero bueno, también coordinando los cuidados e individualizando la atención, como vamos a comentar un poco más adelante. A ver. Un momentito. Pero claro, el diagnóstico precoz evidentemente es difícil. ¿Por qué? Porque falta mucho la sospecha diagnóstica, vamos a intentar aclarar un poquito eso hoy. Falta también la accesibilidad a los medios sanitarios, no todo el mundo puede llegar igual de fácil a un lugar donde te hagan una prueba genética. Hay un decalaje en la accesibilidad a prueba y, bueno, lo que tenemos que pensar es que ante un paciente con hipotonía o con regresión motora, con pérdida de los reflejos y una CK, que es algo que podemos hacer desde primaria normal, hay que pensar que puede ser una atrofia musculoespinal y remitirlo a un centro hospitalario en el que puedan hacer las pruebas. Y sobre todo hay que tener en la cabeza que es una enfermedad tratable. Mira, aquí vemos un gráfico de la literatura en la que se ve el decalaje entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico en los diferentes tipos de atrofia musculoespinal. Bueno, para hablar un poquito de cada tipo y recordar cómo podríamos identificarlo, vamos a hablar primero del tipo 1, que es el que siempre pensamos cuando hablamos de esta enfermedad y el que siempre debemos pensar, en el fondo, porque sería el que tenemos más urgencia por tratar. ¿Cómo sería? Pues sería un paciente entre 2 y 6 meses que acude con unos problemas de ingesta, con un poco de atragantamiento o con un cuadro respiratorio agudo. Son niños hipotónicos, con una debilidad proximal de miembros. Muchas veces cuando los vemos ya tienen cierta retracción en los deditos medios, os voy a enseñar una foto para que lo podáis reconocer más fácil. Por supuesto, una reflexia tendinosa. Muchos ya presentan fasciculaciones linguales, es la primera vez que lo veis. Algunos ya tienen deformidades en el tórax, con un tórax campaniforme, pueden tener problemas para deglutir y una respiración que se compone un poco paradójica, ¿no? Y por supuesto lo más destacable es que tienen un cognitivo absolutamente preservado. Sonríen, te miran, te buscan. Aquí tenemos el caso de un paciente para ver un poquito la hipotonía. Si os fijáis en las manitas, tiene esa retracción de dedos medios que os he comentado y que es muy característica. Y aquí tenemos, otros pacientes para guiar un poquito. ¿Ves? Esta es una niña con una respiración, si os veis una respiración muy abdominal, con muy poca capacidad de movilizar el tórax.
En esta quería enseñaros un poco las fasciculaciones linguales, que no sé si se verán bien, perdón, si se verán bien. Y este es un niño en su casa, que quizás sea el niño más parecido que podáis ver, y podéis fijaros en la paresia, ¿no? La poca movilidad que tiene. Este niño tenía 4 meses, y fijaros cómo sonríe, es un niño feliz, activo, pero con escasa movilidad espontánea de miembros, ¿no? Es una reflexia, es una hipotonía paralítica, porque es de segunda motoneurona, ¿no? Y aquí un perfil así de las manitas con la retracción, ¿no? Para que lo reconozcáis mejor. Y a ver si me deja. Vale. ¿Cuál sería la historia natural de estos pacientes con tipo 1? Pues bueno, la supervivencia pues no llegaba a los 2 años de vida, generalmente menos de un 8%, casi todos precisaban apoyo nutricional a menos de los 12 meses de edad, la mayoría también soporte respiratorio, con BiPAP o con ventilación asistida, la mayoría no eran capaces de tragar. Esto era la historia natural de estos enfermos previos a los tratamientos. Bueno, ¿qué podemos decir del tipo 2 y del tipo 3? Que por supuesto también necesitan un diagnóstico precoz, pero es verdad que nos cuesta un poquito más pensar en ellos. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, pues mira, el tipo 2 sería el niño que no llega a sentarse del todo bien y que va perdiendo los reflejos tendinosos. Son niños con hipotonía, con debilidad proximal de miembros, con cierto temblor distal en las manitas, nunca llegan a caminar, igual consiguen bipedestar, pero poco más. Suelen evolucionar a una reflexia, es decir, hay que explorar los reflejos cada vez que tengáis consultas, si es un niño que tiene un trastorno del movimiento, de la marcha, porque se van perdiendo con el tiempo. Yo he tenido pacientes que tenían reflejos con 7 meses y no tenían con 9, y también tienen fasciculaciones linguales en la evolución, y por supuesto un cognitivo preservado. Mira que podéis ver la postura en sedestación que tiene esta niña, la escasa movilidad de miembros inferiores y la dificultad para la movilidad de miembros superiores, a pesar de ser una niña pues, activa y risueña, ¿no? Y aquí las articulaciones de la lengua, que se ven quizá más. Mete la lengua. Sácala otra vez. No sale. Vale, y ahora abre la boca y déjala dentro de la lengua, pero con la boca abierta. Si veis, ahí en el fondo se ve muy bien la fasciculación. Bueno. Saca la lengua. Perdón, a ver. Bueno, y el tipo 3, pues ¿cómo reconoceríamos el tipo 3? Pues son niños que alcanzan la marcha, pero se deterioran progresivamente. Es una evolución mucho más lenta, son pues, niños con cierta hipotonía, con debilidad proximal de los miembros, también con temblor, que llegan a caminar, pero son niños torpes, se caen mucho, tienen problemas en las transiciones, es muy importante hacerles levantar del suelo o sentarse y levantarse, sobre todo de tumbado a pie se nota mucho, tienen una hiporreflexia, a veces tienen escoliosis precoz y por supuesto un cognitivo preservado. Mira, esta es Lola, que vamos a verla cómo caminaba antes de empezar el tratamiento. Ahora. Es una niña con 2 años, un poco, que si os fijáis, pues tiene una marcha en la que tira mucho de cadera, ¿no? Ahora. Y si vemos aquí, haciéndola levantarse, Venga, ya está. fijáis cómo le costaba. Sí ha parecido un Gowers de que vemos en la distrofia muscular de Duchenne, pero en este caso pues las CK serían normales, ¿no? Y aquí vamos a ver una niña un poquito más mayor, para que veáis cómo la marcha se parece mucho en diferentes edades. Y bueno, ya sabemos reconocer un poco los 3 tipos, pero lo fundamental es eso, que la AME es progresiva en todos los subtipos, independientemente de la edad de inicio de los síntomas. Por tanto, en todos los subtipos hay que intentar correr con el diagnóstico, tener la sospecha y diagnosticar lo más pronto posible porque hay alternativas, ¿no? Unido a esta debilidad, a esta hipotonía, tenemos también otros signos y síntomas de alerta asociados que nos pueden hacer pensar en una atrofia musculoespinal. Por tanto, lo que hemos dicho, el retraso motor, unos percentiles bajos en todos los hitos motores, un perfil respiratorio curioso con problemas respiratorios de repetición, con cierto atragantamiento, con rechazo de la toma en los bebés, porque tiene una sintomatología vulvar que en los tipo 1 se desarrollan muy rápido, ¿no? Los problemas respiratorios, pues bueno, son problemas respiratorios que se inician con dificultad de la musculatura, pero que hacen
aclaramiento de aire bajo, se asocia también a la hipoescoliosis progresiva. Todo esto complica aún más y al final produce un fallo respiratorio. Hay multitud de consensos y de publicaciones a lo largo del tiempo sobre los cuidados de estos pacientes y ahora se tienen que crear nuevas porque actualmente casi todos los pacientes están tratados y los cuidados son un poco diferentes, pero creo que hay que recordar cómo eran los pacientes antes porque todavía hay, seguro, pacientes no diagnosticados en nuestro ámbito. También recordar para estos pacientes, tanto para los tratados como para los no tratados, y en esto podéis tener vosotros importancia, el que los niños por debajo de los 2 años tienen que recibir la vacuna de palivizumab durante la época estacional y una vacuna de influenza anual a partir de los 6 meses. Eso en todos los tipos, ¿vale? También que estos pacientes van a desarrollar escoliosis y retracciones que a pesar de que tengan un seguimiento en adultos, ¿no? En adultos en el hospital, son cosas que podéis vosotros observar y alertar, ¿no? Y hacer una derivación más precoz. La escoliosis es algo sine qua non en los pacientes con atrofia musculoespinal. Es una escoliosis que suele ser más a nivel dorso-lumbar, sobre todo torácica, ¿no? Más alta que la escoliosis típica de crecimiento, y una vez que se inicia, pues la evolución en estos niños es muy rápida. Y también hay que tener en cuenta la afectación nutricional, porque regular bien el estreñimiento, los tiempos de alimentación, cuánto toma de líquidos, la cantidad de hidratos de carbono que consumen, pues tener optimizado esto va a mejorar la calidad de vida del niño en muchos aspectos, porque mejora la cicatrización, disminuye la espasticidad, la irritabilidad, mejora la perfusión periférica, disminuyen las infecciones, el estado nutricional también es muy importante. Y, por supuesto, como ha comentado al principio en la presentación, Lali, el manejo psicológico. Para estos pacientes, pues llega una edad en la que es importante conocer su diagnóstico y la severidad del mismo, tener un soporte familiar, contactar con otras familias y con otros pacientes y tener un apoyo psicológico de su entorno. La familia es muy importante también el apoyo, tanto de su pediatra de atención primaria como un apoyo profesional a nivel de un psicólogo para aceptar los diagnósticos. Muchas veces tienen culpa, se sienten sobreprotectores, hay que equilibrar los cuidados con el resto de niños en la familia y, por supuesto, adaptarse a las diferentes fases y a las diferentes edades y adaptarse a las expectativas del tratamiento, que también es una adaptación difícil en los pacientes actualmente. Y bueno, ¿cómo podríais vosotros enfocar a un paciente con sospecha de atrofia musculoespinal desde primaria? Bueno, pues cuando sospechéis de un paciente que puede tener una atrofia musculoespinal, se hace una derivación urgente al hospital de referencia y en ese hospital pues se podrá pedir de manera muy fácil y muy productiva. Antes se hacía estudio periférico, que quizá os suene, hacer estudio periférico ante una sospecha no clara, todavía se hace, pero generalmente si hay una sospecha clara de atrofia musculoespinal, sobre todo en los tipo 1, lo primero que se hace es la genética. El test de genética alcanza una sensibilidad muy alta, de un 95%, porque hay un pequeño porcentaje de pacientes que lo que tienen es una mutación puntual y habría que hacer un MLPA específico del SMN1, pero generalmente son pérdidas completas del gen y eso se ve en el estudio genético inicial. Y muy importante solicitar también el número de copias de SMN2, porque nos va a servir para el pronóstico y para presuponer la respuesta que van a tener al tratamiento. Después de ese diagnóstico, se pone en marcha un protocolo que está activo a nivel nacional. Hay unos criterios muy establecidos a nivel nacional de inicio y de discontinuación. Son unos criterios que actualmente se están discutiendo un poco. Tenemos un comité de expertos que están pidiendo ciertas modificaciones porque lo que hemos visto con la historia natural y con la historia de pacientes tratados es que la estabilidad clínica, sobre todo en pacientes ya sintomáticos, debería considerarse una mejora. Y eso en los protocolos actuales no se considera y se ha llegado a quitar el tratamiento de niños que estaban estables y han sufrido un deterioro evidente en los tipos 2 y 3. Esta
protocolización del tratamiento, son fármacos de alto impacto económico, entonces sí que estar estandarizados, ¿no? Nos obliga a una valoración clínica de la función motora cada 4 meses en el tipo 1, cada 8 en tipo 2, con la realización de unas escalas, realización de analíticas y con emisión de unos informes al Ministerio de Sanidad. Existen unos hospitales habilitados para el tratamiento a nivel pediátrico. En Andalucía, por ejemplo, en mi comunidad, somos los hospitales de Virgen del Rocío, el Reina Sofía de Córdoba y el materno infantil. Y bueno, en cada comunidad hay unos hospitales que son los que están autorizados para iniciar este tipo de tratamiento más específico. ¿Y cuáles son los tratamientos? Bueno, pues los tratamientos son realmente muy interesantes. Son terapias modificadoras de la enfermedad. Existen 3 tipos de terapia actualmente, 2 ya están en uso en España, una todavía tiene aprobación, pero parece que va a tenerla en muy poco tiempo. Uno sería la terapia molecular, que está aprobada desde marzo de 2018 en España y es la que actualmente tenemos más pacientes tratados. Yo actualmente solo he tratado pacientes con esto, se llama nusinersen, y lo que es un nucleótido antisentido que se inserta en el gen SMN2 y facilita que el fragmento genómico que no se transcribe sea transcrito, y gracias a eso durante 4 meses se sintetiza la proteína adecuada, la proteína que sintetizaría el gen SMN1. Esta misma función de incluirse en el gen y facilitar la síntesis de la proteína adecuada lo hace el segundo fármaco, que es el fármaco que utiliza moléculas pequeñas. La ventaja de este segundo es que se consume de manera oral, se toma diario, oral, en casa, por lo tanto facilita el tratamiento en domicilio, aunque todavía no está aprobado para su uso en España. El nusinersen se administra vía intratecal cada 4 meses y es ciertas complicaciones en pacientes, ofrece ciertas complicaciones en pacientes con escoliosis, aunque al final bueno, se hace lo que se puede y se consigue poner. Y el último tratamiento, pues sí que actúa sobre SMN1 y es terapia génica. Lo que hace es incluir un vector viral, un adenovirus que contiene el gen y se introduce mediante una inyección única intravenosa y aporta se introduce el gen dentro del organismo. Es ventajoso desde el punto de vista que es una dosis única, pero bueno, todavía pues el adenovirus produce una reacción inflamatoria global, puede hacer una hepatopatía que se tiene que controlar con corticoides y, bueno, actualmente en España está aprobado desde verano del año pasado y hay creo que unos 5 o 6 pacientes tratados en España, desde luego con buenos resultados. Los 3 tratamientos tienen unos resultados eficientes para la modificación de la enfermedad y cada uno tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que sí está claro en todos los ensayos clínicos y en todos los tratamientos en la vida real es que el tratamiento precoz mejora el resultado. Estas gráficas, la primera es cómo es la historia natural de atrofia musculoespinal con respecto a la supervivencia. A los 24 meses sobrevivían poquísimos pacientes. Cómo se modifican los ensayos clínicos que trataron ya pacientes sintomáticos, que veis como pacientes sobrevivían mucho más, ya estamos a 3 años de vida. Y el último es el tratamiento en pacientes presintomáticos, en pacientes que fueron cribados y diagnosticados antes de empezar tratamiento y que tienen una supervivencia pues, a los 3 años de total, no fallecen, ¿no? Y aquí podemos ver cómo evolucionan las escalas motoras en pacientes de diferente tipo. La raya gris sería, la línea gris, sería pacientes de historia natural, o sea, cómo va perdiendo capacidad motora con el tiempo. Los pacientes rojo y azul marino son pacientes que se trataron en los ensayos clínicos ya sintomáticos y cómo van evolucionando su capacidad motora con el tiempo y mejorando en las escalas. Y los pacientes turquesa y gris más oscuritos son los pacientes que se trataron en los tratamientos presintomáticos. Si os fijáis, los pacientes con 3 copias de SMN2 tratados presintomáticos llegan a la línea punteada de arriba, que es la línea de la normalidad. Es decir, alcanzan hitos motores normales al año o 2 años de vida. Esto es inaudito para todos los que conocemos la historia de AME, ¿no? Y bueno, y para daros ejemplos, pues os voy a presentar a algún paciente nuestro, este es Higinio, que ya os he enseñado el primer vídeo, como la capacidad de movilidad que tenía con 4 meses. Aquí está ya tratado con 1 añito y pico.
creo que aquí no llegaba el año, la movilidad de miembros superiores. Aquí lo tenemos pues con 1 añito y medio en bipedestación. Y aquí lo tenemos con 2 años haciendo una cosa que yo no había visto hacer a ningún tipo 1, que es hablar. Tiene Higinio. ¿Y cuántos añitos tiene? ¡Bien! Bueno, y no solo vemos la mejora en estos pacientes, sino que también en pacientes mayores que se están tratando, la terapia ofrece muchos beneficios. Este es Manuel, que empezó a tratarse con 17 años y cuenta para qué le ha servido la medicación. Lo que es movimiento de cadera dentro de la silla es lo que yo creo que ha mejorado más, y sobre todo porque antes no podía ir, por ejemplo, por un puente cerca de mi casa, no podía ir porque no podía, en plan me caía, o en el autobús no podía ir solo, o por ejemplo antes, si yo me echaba para adelante, no podía incorporarme, yo creo que ni con las manos, y ahora puedo hacerlo solo. Beber, antes me costaba más, por ejemplo, llevar un vaso a la boca, pero ahora todo ese tema está superado y estoy avanzando también en, por ejemplo, cortar comida, los filetes sí tengo que cortar. Sí que es verdad que igual si es más duro no puedo, pero en general casi todos puedo. Bueno. ¿Te puede ir por Beber, antes me costaba más, por ejemplo, Y bueno, y el tratamiento precoz, pues bueno, espectacular. Aquí os voy a enseñar 2 hermanos, tratado uno antes de empezar, cuando no se conocía el diagnóstico, y la segunda hermana, y la hermana que nació y recién nacida se empezó el tratamiento, y la diferencia entre uno y otro. Esto es muy pequeños, pero aquí tenemos una valoración pues muy reciente de los 2 hermanitos. Ambos están bien porque los 2 son tipo 1 y el niño que se trató sintomático pues tenía, bueno, hubiera fallecido, pero la diferencia es espectacular, ¿no? ¿Y cómo se podría conseguir tratar pacientes presintomáticos? Pues actualmente mediante screening neonatal. Hay muchos países en Estados Unidos que lo tienen implantado, y en España tenemos proyectos pilotos en 3 regiones, en Andalucía Oriental, en Andalucía Occidental y en la Comunidad Valenciana. Yo tengo el proyecto de piloto de cribado en Andalucía Oriental y vamos a cribar 35.000 niños en el próximo año y medio. Hemos empezado en febrero, no hemos diagnosticado todavía ninguno. Y bueno, está claro que la prevalencia va a variar, que vais a encontrar pacientes muy diferentes en los próximos años, pacientes tipo 1 que van a sobrevivir, pacientes tipo 2 con menos secuelas, y que, bueno, pues vamos a tener que implicarnos todos, ¿no? Hay más pacientes, más supervivencia, menos hospitalizaciones, por lo tanto, mucho más trabajo para primaria, para el seguimiento. Tenemos que cambiar la forma de actuar con ellos, ser proactivos, con el manejo ortopédico, con el manejo nutricional. No sabemos muy bien qué va a ocurrir en 5 años, no sabemos muy bien qué va a ocurrir con los pacientes tratados que no tienen clínica, y lo que vamos a tener es que personalizar, individualizar los seguimientos, ¿no? Pero, por supuesto, tener un tratamiento multidisciplinar en el que primaria tiene muchísimo que decir en la colaboración y la coordinación del seguimiento de estos pacientes, y bueno, creo que espero que hayáis aprendido un poquito. Esto, recordar que todo paciente, si puede, debería ser tratado. El diagnóstico precoz es fundamental, que estamos creando enfermos crónicos, pero puede que lo que queremos sean individuos prácticamente sanos, que estas terapias no solo son para esto, sino que van a servir para muchas cosas, y que un equipo multidisciplinar es fundamental. Y bueno, agradeceros vuestra escucha y espero no haberme prolongado mucho. En esta página son algunos cursos que se pueden dar para formación, si os interesa, que lo ofrecen algunas de las compañías que comercializan las medicaciones y que pueden ser interesantes y dan crédito, así que si os interesan, pues podéis mirarlos. Bueno, pues muchas gracias también a Rocío por esta excelente presentación, y a ver si os digo una pregunta. Vale, es que no veía las preguntas. Un momento, a ver si consigo leer. Mientras, a ver si os animo a que participéis con preguntas, y
en el chat y había aquí una pregunta que ahora no la consigo. Si quieres, había una pregunta sobre el raquitismo, si quieres la leo yo. No pues sé si léela te tú, referías porque a ahora esa. sí, Bueno, sí, pues, no la veía bien, eso es. aquí presentaban un caso y que decía que tenía 2 pacientes adolescentes con fenómeno de Raynaud, que se solicitó una analítica para el estudio del Raynaud, pues, pensando en alguna patología secundaria, y que tenían una patología de depresión, ansiedad. Las analíticas no mostraban datos de inflamación, que era lo que iba buscando para el estudio, pero que los niveles de vitamina D estaban bajos, entre 7 y 10. Los niveles de calcio y fosfato eran normales, fosfatasa alcalina y PTH normales. En la radiografía no había alteraciones y eran 2 adolescentes de 13 y 14 años. Pregunta: sin mucha experiencia, había una densidad mineral ósea algo baja y un ensanchamiento de la cortical. La pregunta era, en este caso clínico, ¿es un verdadero raquitismo con calcio, fósforo, PTH y fosfatasa normales o no es real? Bueno, pues sobre eso, o sea, es un caso en el que detectan niveles bajos de vitamina D. Hoy en día no solamente, bueno, se ha puesto como muy de moda, ¿no?, la determinación, la medición de los niveles de vitamina D, no solo por sus efectos en el metabolismo calcio-fósforo, sino por otros posibles efectos pleiotrópicos, y en muchas enfermedades pues se está midiendo. Entonces, en ese contexto, imagino que sería la medición, y es verdad que existe debate sobre cuáles son los niveles insuficientes de vitamina D. Entonces, según la OMS, pues se consideran que deben de estar por debajo de 20 o 30, dependiendo de diferentes valores de normalidad. Y es verdad que la prevalencia del raquitismo nutricional de niveles bajos de vitamina D es frecuente en la población. Y bueno, ¿cuándo tratar? Pues posiblemente cuando existe ya alteraciones analíticas, cuando se produce un aumento de la paratormona, sería quizás el momento en el que está diciendo que los niveles de vitamina D son realmente insuficientes. Entonces, ¿podría serlo? Pues sí, podría ser un raquitismo carencial, y si los niveles son bajos, pues se podría plantear el tratamiento o vigilar y esperar a que hubiese un aumento de la paratormona que demostraría que ese raquitismo está haciendo ya efecto en la alteración de la mineralización ósea. Muchas gracias, Montse. Creo que no hay más preguntas. Yo no sé si lo estoy viendo bien, o Carmen, o detectáis vosotros alguna otra pregunta. Yo, bueno, muchas gracias a las dos por la excelente presentación tan clara, tan didáctica y con tanta esperanza por los tratamientos prometedores de una y de otra. Y yo comentar a Montse, los pones tan claro, tan bonito y parece tan fácil, pero a mí no me resulta nada fácil el metabolismo fosfocálcico y todo lo de nefrología a la hora del manejo práctico. Entonces, no sé cómo decirte, ¿qué podemos tener en la cabeza para que pensemos en él? Porque tibias vara en lactantes, niños pequeños, hay muchas. Y bueno, es verdad que les dejamos un poquito ahí en revisión, en observación, y además les derivamos a trauma. Yo creo que yo suelo hacer eso. Y claro, no es lo primero derivar a trauma, lo primero sería hacer una analítica completa y revisarla con tablas de normalidad por edades, como hacemos con otras patologías, ¿no? A mí eso quizás lo que... o si tú nos dices algo así que podamos. Y luego, entiendo que este tratamiento en muchos hospitales, no hay solo de referencia unos pocos, o sea que se derivaría habrá mucho hospital, entiendo, donde lo puedan poner, y contraindicaciones o sea, con los fármacos que usamos normalmente en pediatría, que la patología diaria, entiendo que cuando nos has dicho es que tampoco hay mucho con las vacunas ni con nada de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Creo que no debe haber, pero bueno. Efectivamente, el metabolismo calcio-fósforo es complejo, pero yo lo que quería señalar es que efectivamente con un grado de sospecha clínica lo más frecuente son malformaciones fisiológicas o deformidades fisiológicas, pero aquellas que no mejoran, que ya que sabemos, reconocemos otros signos clínicos, que vemos que los padres puedan tener malformaciones similares en la familia. Suele tener la familia las piernas torcidas, algún problema dentario. Aquellos niños que nos orientan a que pudiera haber algo más, pues es cierto que una aproximación básica con una determinación de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina
y si queremos niveles básicos de 25 hidroxi y vitamina D, pues sí nos pueden orientar. Y simplemente recordar que igual que si tenemos como muy interiorizado los pediatras que los valores de fosfatasa alcalina es habitual cuando los padres nos preguntan y salen alterados en el laboratorio porque son valores de referencia de adultos, siempre sabemos decir eso es porque el niño está en crecimiento, pues que el fosfato pasa lo mismo. Los valores de fosfato tienen que estar más altos en los niños pequeños y se van aproximando a los valores de normalidad del laboratorio y por tanto de la edad adulta a medida que crecen. Luego es verdad que toda la determinación del metabolismo calcio-fósforo pues, es más compleja, pero yo creo que con conocer eso, nuestra sospecha diagnóstica en esta enfermedad se abre mucho. Y luego con respecto al tratamiento, efectivamente en cualquier centro, bueno, para estas enfermedades que hay gente que a lo mejor se sorprende porque, bueno, lo pueden llevar los endocrinos, puesto que es una alteración del metabolismo calcio-fósforo, pero el mecanismo final que efectúa el FGF23 es una alteración del transportador de fosfato y sodio en el túbulo proximal, por eso se considera clásicamente una tubulopatía, de ahí que muchos nefrólogos pediátricos pues también llevemos esta enfermedad. Entonces, es verdad que el tratamiento se va regulado por las comisiones de farmacia y autorización del ministerio, y a mí me gusta resaltar que creo que será similar a los controles que comentaba Rocío. Existe una aplicación del Ministerio de Sanidad, el Valtermed, que nos obliga a hacer el registro de evolución de estos pacientes, registro clínico, hay escalas tanto de gravedad radiológica como de gravedad clínica, de cuántos metros pueden andar, y luego parámetros analíticos y de control de la enfermedad, en los que estamos obligados a registrar, y yo creo que es una información muy, muy valiosa de cara a optimizar este tipo de tratamiento. Nos permite conocer la evolución y la eficacia del tratamiento al mismo tiempo que regular, claro, es un alto impacto económico y de alguna manera pues, el conocer si realmente es un mecanismo para tratamiento efectivo. Pero es verdad que nosotros pues, se ponen hospitales de referencia de toda España, y de hecho medicación que retiran los padres de la farmacia del hospital, pero que pasado un tiempo se la administran ellos en domicilio. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos preguntas en el chat para Rocío. Una pregunta dice: muchas gracias por vuestra interesante charla. Tengo un paciente con AME tipo 2 tratado con Spinraza. ¿Durante cuánto tiempo es lo habitual poner el tratamiento? Y es importante controlar sobre todo efectos secundarios visuales. ¿Algo más? Bueno, el tratamiento, una vez que se empieza, se hace una inducción de 4 dosis en 2 meses y luego se inyecta cada 4 meses indefinidamente. Es decir, actualmente nosotros lo máximo que tenemos en España son niños tratados desde 2018, pero había pacientes que habían participado en el ensayo clínico previo, y yo tengo una paciente que lleva haciéndose desde 2015, más o menos. O sea, que bueno, son inyecciones cada 4 meses. La verdad es que se ven poco, podría pensar uno que podrían hacer reacciones meníngeas o algo así, pero la verdad es que nosotros hemos tenido mucha complicación. Es verdad que es un poco incómodo la administración, pero bueno, ahora mismo es la alternativa que hay disponible. Cuando el oral se apruebe a nivel nacional, pues quizás sería una opción, porque sería oral en casa todos los días. El gen también, pero el gen tiene unas restricciones muy específicas para la administración, porque es ya un tratamiento de un nivel de precio que se sale de lo común, entonces solo está aprobado en niños menores de 9 meses y menos de 13 kilos, y tiene unas indicaciones súper específicas para el gen. Entonces, ahora mismo el gen solo se va a poner en niños que se diagnostiquen con cribado o que se diagnostiquen súper pequeños. Con respecto al nivel de cuidado, la valoración oftalmológica sí hay que tenerla en cuenta, pero yo creo que casi más importante es asegurarse de que continúan los cuidados fisioterapéuticos, porque muchas veces parece que empieza un tratamiento y ya no hay que hacer nada más, pero nada más lejos, porque estos pacientes se mantienen estables gracias al resto de cuidados, porque no sirve de nada administrar un fármaco de un gasto tan alto impacto económico sin el soporte de todo lo demás, soporte nutricional
apoyo respiratorio, algunos tienen BiPAP nocturna, hay que saber si están cómodos con la BiPAP, control de infecciones, vacunación y seguimiento nutricional. Y bueno, he visto que hay otra pregunta que dice que tiene una tipo 1, de 3 años. Pues mira, me da pena que pienses que por lo que he dicho yo en mi charla no hay posibilidad de tratamiento, porque nada más lejos, es decir, al revés, de primera todos los pacientes diagnosticados de atrofia musculoespinal se van a beneficiar de una manera u otra con el tratamiento. Está claro que una niña tipo 1 con una afectación importante no va a conseguir hitos motores muy evidentes, pero sí que va a mejorar el perfil de alimentación, seguramente las necesidades de ventilación o el apoyo respiratorio se va a poder reducir mucho y la calidad de la vida de la niña va a mejorar. Piensa que nosotros hemos empezado a tratar, cuando se ha aprobado, hemos empezado a tratar a los pacientes que había. No eran pacientes solo con pocos síntomas, ni pacientes solo muy pequeños, sino que yo tengo pacientes de 2 meses que empezaron a tratarse con 2 meses y pacientes que se han empezado a tratar con 17 años. Tipo 2, los de 17 años, por supuesto, pero y tengo una niña de tipo 1 que se empezó a tratar con añito y medio, 2 añitos, era un fenotipo poco grave, claro, porque si no, no llegan a los 2 años. Pero sí, todos los niños ese niño que comenta, creo que Amparo se llama, sí. Amparo, gracias, sí, dice. Quizá debería hacer una derivación y luego por lo que se hace ese consenso con los padres y con una valoración de la escala y todo eso, si es un paciente candidato o no, porque a veces también la familia y la propia paciente, en este caso la paciente no creo que pueda hablar, pero tienen algo que decir, porque es una decisión compleja. Pero bueno, si hay pacientes tipo 1 con 3 años que empiezan a tratarse. Pues muchas gracias. Sí, creo que no hay más preguntas. No sé, entiendo que estará estudiada en algún hospital, porque si tiene diagnóstico AME tipo 1, está seguida en un hospital y a lo mejor ha sido un problema de que no han decidido por algún motivo, no sé, bueno. Claro, puede ser una decisión. Sí, claro, sí, es así. Claro. Son decisiones difíciles. Esto nos enfrenta también a veces a decisiones éticas complejas, porque hemos diagnosticado a un niño en cuidado intensivo en una situación grave y la decisión de poner tratamiento o no poner tratamiento tiene que ser, bueno, reflexiva y consensuada, claro. Bueno, nos dice esta pediatra que está desde los 9-10 meses diagnosticada y tiene seguimiento hospitalario. Bueno, parece un poco raro, pero eso ya, bueno, no podemos decir ahí más. Yo, desde luego, me ha encantado, sobre todo por las nuevas perspectivas de esta enfermedad tan grave y que puedan ser casi normales y con una calidad de vida casi normal. Me parece, vamos, un hito que ojalá otras enfermedades raras con esta evolución degenerativa, graves y con una afectación y un impacto tan enorme al niño, a la familia y a todo lo que les rodea, al entorno de ese niño, ojalá consigan pronto un tratamiento así de este tipo. Luego, la genética avanza muchísimo en estos, no sé decir cuántos años, desde la residencia ha avanzado tanto que parece el primer paso para continuar luego a investigar ya un tratamiento. O sea que la clave está claro que es la derivación y conseguir una unidad de referencia lo más precoz posible para que inicien todo lo que se puede hacer en esa enfermedad. Me piensa en la inmunodeficiencia grave, que es curativo prácticamente, ponerle los tratamientos genómicos que se están empezando a usar ahora con inmunodeficiencia combinada grave y con estudios en epilepsia refractarias como el Dravet, en Duchenne se están empezando a estudiar y muchas otras enfermedades, los nucleótidos antisentidos en fibrosis quística están empezando a ver ensayos iniciales, no hay tratamiento todavía, pero sí. Estamos viviendo el futuro, es increíble. Sí, vamos, a mí me ha encantado, desde luego, me ha encantado y no sé, había como una esperanza, un halo ahí de esperanza para esas patologías que estaban ahí tan con ese mal pronóstico y con el que te quedabas sin poder hacer mucho. Y bueno, yo creo que no hay más preguntas en el chat, no hay más preguntas y bueno, pues yo creo que muchas gracias a los dos. La presentación se queda colgada en el aula de Formatio de la EPAB
Es de acceso libre, recuerdo que cualquiera puede acceder en cualquier momento, siempre va a estar ahí colgada para volver a verla o para difundirla a compañeros, a quien quiera verla, ¿no? Y no sé si vosotros queréis decir algo más que aportéis de cara a la atención primaria. Bueno, yo que siga habiendo charlas de este tipo, es lo que diría, ¿no? Para que todos tengamos en la cabeza que hay ahí esas, que aparte de la patología más habitual y más frecuente, están esas patologías raras y que a veces vamos tan rápido, ¿no? Yo creo que en la consulta que, bueno, ya te veré en otro momento, pero no es así. Hay que citarle, yo creo, próximamente, que se vaya con una cita, me lo voy a estudiar, me lo voy a revisar, te voy a citar en un momento en el que tenga más tiempo, porque muchos días es imposible, te voy a explorar con detenimiento y voy a ver a dónde te derivo para que todo sea lo más rápido posible y si se llega a un diagnóstico y un tratamiento adecuado, pues estupendo, ¿no? Que desde nuestra parte, por lo menos desde nuestra parcela, hagamos todo lo que está en nuestras manos. Luego ya los problemas con la lista de espera es algo que variable, ¿no? Yo creo que en comunidad autónoma y dentro de cada comunidad, de cada ciudad, también muy variable, según tu hospital de referencia, que es una pared, un muro ahí con el que tenemos que, ingeniárnoslas, ¿no? Cada uno sabe si te manda urgencias o hablo por teléfono, llamo por teléfono y ya le cuento. Y bueno, pues eso, si queréis aportar algo vosotras. Bueno, tú sabes que en todos los hospitales hay gente sensibilizada, siempre creo que hay alguien que va a estar ahora cada vez más y sobre todo con enfermedades tratables, ¿no? Es que muchas de estas, ¿no? Por lo menos para mejorar la calidad de vida o mejorar el enfoque del paciente o encontrar el diagnóstico certero. Creo que los hospitales están lejos, pero también están cerca, creo, y cada vez más y la accesibilidad es obligada porque es la vida de los pacientes, ¿no? No creo que... Y que tenéis muchísimo que decir y sois el primer paso de tabla de salvación para estos pacientes, donde se agarran para trepar arriba y conseguir... Sí, y probablemente sean donde primero se pueden diagnosticar aumentando el grado de sospecha. Por eso es importante, bueno, pues hacer este tipo de actividades formativas que van a mejorar el conocimiento de estas enfermedades, que es poco frecuentes, pero quién dice que no podamos ver algún paciente con esta patología. Así que bien, animar a todos a aumentar el grado de sospecha y a seguir formándonos. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Yo, desde luego, creo que sí, que se avanza mucho en la coordinación, ¿eh? Yo estoy en ello también con mi hospital y creo que ha avanzado. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los ponentes y emplazaros a la próxima charla de AEPA Aprendemos, que es en octubre, el 5 de octubre, y se tratará sobre el manejo de inmunodeficiencias primarias por el pediatra de atención primaria. También muy interesante y tendremos que aprender mucho. Así que hasta octubre, pues bueno, buenos meses y buen verano que ya está cerca. Bueno, adiós, buenas tardes. Nuestro apoyo a Madrid, también, a todos vosotros que estáis ahora. Muy bien, adiós, buenas tardes. Adiós.